En la clase de hoy vamos a tratar los sistemas basados en conocimientos y específicamente vamos a ver los sistemas expertos. ¿Ok? Bueno, los sistemas basados en conocimientos se le conoce con las siglas SBC, representan un paso adelante de los sistemas de información tradicionales o convencionales al pretender representar funciones cognitivas del ser humano como el aprendizaje y el razonamiento. Estamos acostumbrados nosotros a nivel programación básicamente a definir todos los pasos que se requiere dentro del proceso de desarrollo. ¿Ok? Más bien estos sistemas basados en conocimientos es una ayuda tanto a los desarrolladores como a los usuarios, ya que básicamente expresa esa información de una forma más natural. ¿Ok? Y tiene un motor de inferencia dentro de su sistema que le permite, aunque como dice acá, funciones cognitivas, básicamente permite a través de la lógica dar ciertos resultados que son predecibles. ¿Ok? Hay una comparación básicamente con los sistemas de Deep Learning, donde básicamente son cajas cerradas. Como dije una vez, básicamente un sistema Deep Learning es un sistema que se autodesarrolla internamente y toma sus decisiones internamente y muchas veces los desarrolladores o los usuarios no saben interpretar, o sea, no sabemos el origen del resultado que ha emitido un sistema de Deep Learning. ¿Ok? Entonces podemos decirle que es un sistema de cajas negras, donde básicamente los desarrolladores ni los gestores de los sistemas conocen del por qué se ha tomado ciertas decisiones. Habría que hacer otros pasos para averiguar eso, pero por de pronto es una decisión interna que ha tomado las redes neuronales para poder dar ese resultado. No pasa así con los sistemas basados en conocimientos tradicionales que no requieren cierta complejidad muy abstracta o que requieren una complejidad media. Entonces no hace falta desarrollar un software básicamente con redes neuronales, sino más bien con los sistemas expertos que utilizan ciertas lógicas y a partir de esa lógica es predecible el resultado que va a generar. ¿Ok? Esa es la diferencia un poco con las tendencias actuales que son el Machine Learning y el Deep Learning, y específicamente el Deep Learning que toma decisiones por su cuenta y podemos verlo como una caja negra. De hecho su nombre lo dice Deep, entonces algo profundo, que nos hace pensar que las decisiones eh, pueden ser aleatorias. De hecho, el proceso de aprendizaje es aleatorio. Entonces, puede dar resultados evidentemente no correctos. Por eso es que se requiere una cierta cantidad de entrenamiento para ajustar el modelo que utilizamos para los aprendizajes tanto de Machine Learning como el Deep Learning en lo que es actualmente las redes neuronales, donde más se utilizan el aprendizaje automático. ¿Ok? Eso nos da resultados bastante exactos hoy en día, pero existe otra posibilidad de desarrollo que son estos sistemas basados en conocimientos y en especial podemos decir que los sistemas expertos nos permiten a través de la lógica expresar de igual forma resultados que son bastante predecibles y podemos rastrear ese proceso, inclusive a mano podemos rastrear el proceso de la lógica para tratar de entender eh, la información que genera. Hay una diferencia de un sistema tradicional donde solamente es un sistema de información, como lo dice acá, convencional, y un sistema basado en conocimiento que tiene una base de conocimientos que básicamente usa la lógica para sus inferencias. Esa es la diferencia con respecto al sistema tradicional que solo guarda información y que hace cálculos. ¿Okay? Aquí puede tomar ciertas decisiones
o acercarnos a ciertas decisiones y poder explicarnos o poder seguir la traza de ese proceso, seguir el camino hasta el resultado. ¿Ok? Solo que de repente es un poco tedioso, pero podemos hacerlo porque es básicamente mm, unas operaciones lógicas que se aplican a un conjunto de datos y unas reglas de restricciones que nos permiten definir con mayor claridad qué es lo que queremos y hasta dónde queremos llegar. ¿Ok? Bueno, los sistemas basados en conocimiento surgen como una evolución de los paradigmas de programación a lo largo de la historia de la informática. La mayoría de los lenguajes, como sabemos, tienen cierta tendencia del lenguaje básico o del lenguaje C, de ciertas estructuras de desarrollo, que también usa evidentemente la lógica, pero estos lenguajes que son basados en conocimientos prácticamente tratan de tener un sistema de descripción mucho más acercado a lo que es el hombre. De hecho, es una especie de pseudo codificación donde básicamente nos permiten guardar los hechos, que son los facts, y nos permiten guardar las reglas, que son los rules en inglés. ¿Ok? Entonces, en los primeros tiempos de la computación, los programas se hacían mediante una petición del usuario, que es el sistema tradicional de programación. ¿Ok? Y tanto en la lógica de programación como en los sistemas que son el resultante de ese trabajo. Básicamente, cuando aprendemos lógica de programación es un inglés imperativo: hacer tal cosa, realizar tal cosa, si se cumple cierta condición, realizar tal cosa, imprimir. ¿Ok? Eso lleva a un lenguaje de programación, es una descripción básicamente en inglés. ¿Ok? Y, y dice que en los primeros tiempos de la computación, los programas hacían unas peticiones al usuario, típicamente producían una salida accediendo a datos almacenados en ficheros o archivos en formatos particulares de cada aplicación. ¿Ok? Antes no existían evidentemente las bases de datos y se guardaban simplemente en archivos, y cada herramienta en sí manejaba sus propios archivos de forma independiente. ¿Ok? De hecho, lo sigue siendo así, independientemente de las bases de datos, eh, que muchas veces cuesta eh, trabajar con múltiples bases de datos. ¿Sí? De hecho, siempre hay estrategias, pero hay un costo adicional de ese proceso, ¿ok? Traducido en recursos y en tiempo que se aplican para migrar de un lado a otro los datos, ¿ok? Independientemente de la tecnología que se utilice. ¿Ok? Bueno, los sistemas primitivos básicamente guardaban informaciones y se comunicaban con ficheros, como muestra aquí. Un usuario hacía un programa, o sea, un programador realizaba un programa que accedía a ficheros y estos se mostraban y cargaban desde el usuario. ¿Ok? Luego vino la independencia de los datos y básicamente aparecieron sistemas de administración de bases de datos, como muestra acá con las siglas SGDB, Sistema de Gestión de Base de Datos. Y aquí tenemos los famosos eh, programas que administran la base de datos o gestionan esa base de datos, donde básicamente un usuario tiene la capacidad de entrada y salida a través de sistemas de varias capas. ¿Ok? Hacen consultas a las bases de datos y desde la base de datos se responden y llevan a los programas intermedios hasta el usuario final, que es la presentación en sí. Entonces hay una interfaz, uno o varios programas intermedios y el manejador de base de datos que se encarga de manejar estos ficheros de forma interna. ¿Ok? Entonces acá se logró con esta tecnología, de hecho se sigue usando esta forma, que es la independencia de los datos mediante un administrador de base de datos, ¿ok? De los cuales hoy en día tenemos muchos en el mercado, hay de todo un poco. Están las que son de uso libre o gratuitas y están las que son
de uso paga y están las que son propietarias de alguna plataforma en especial y no es compatible con otra. ¿Ok? Entonces hay una ensalada de estos sistemas. Y por último tenemos la independencia del conocimiento, donde básicamente aquí es que ocurre que se utiliza la misma base de datos del punto 2. Entonces usamos esta misma base de datos que está aquí, pero tenemos programas intermedios que administran esa información. Ya tenemos la interfaz aquí, también igualito que en el sistema de base de datos tradicional, pero tenemos algo nuevo que es el motor de inferencias. O sea, se accede haciendo las mismas consultas a la base de datos, pero ya no se accede de forma normal, sino básicamente aquí ya tenemos un sistema administrador de inferencias y aquí ya no son importantes los datos, o sea, sino más bien la lógica que es aplicada a ella. ¿Okay? Entonces ya nos devuelven la información con algo más certero, que no es solamente simplemente presentarnos información, sino básicamente ya hace una inferencia. Entonces, a esos datos son aplicados ciertas reglas y ciertos condicionantes, que son esas mismas reglas. Además de ello, los hechos que son en realidad los datos y ciertas condiciones lógicas del cual existe el motor de inferencia empieza a analizar y nos devuelve la información con cierta capacidad y cierta inteligencia. ¿Okay? Entonces, esta interfaz de un sistema basado en conocimiento, donde básicamente eh, tenemos una base de conocimientos y unas reglas que son aplicadas a él. ¿Okay? Entonces, sistemas de gestión de base de datos acceden a la base de datos y el usuario solicita información, pero el usuario o la interfaz, o sea, el usuario solicita información a través de la interfaz, esa interfaz se comunica con un motor de inferencias, el motor de inferencias extrae información del administrador de base de datos y tiene un sistema de base de conocimientos donde básicamente eh, están las informaciones codificadas de tal forma que ya tiene una estructura lógica. Se analiza esa estructura lógica, el resultado se envía al motor de base de datos y luego se envía al usuario a través de la interfaz esa información ya procesada. ¿Okay? Información ya procesada y analizada y ya tiene cierta lógica con un cierto resultado. ¿Okay? O sea que si, por ejemplo, yo digo, un ave tiene alas y la mayoría de las aves vuelan, entonces si consulto si una paloma vuela, entonces va a buscar esa información y nos va a devolver el resultado, evidentemente que una paloma tiene la capacidad de volar. ¿Okay? Entonces tiene ciertas condicionantes lógicas que le permite quitar ciertos resultados a priori que no está guardada en la base de datos. En la base de datos no está guardada directamente la información que diga las palomas vuelan. ¿Ok? Eso sería en un sistema tradicional de base de datos. Buscar esa información y nos traería esa información. Básicamente en este motor de inferencia, mediante lógica, entonces nos puede brindar información que evidentemente algún tipo de ave vuela. ¿Ok? Y se le debe dar otras condicionantes que eviten nombrar a todas las aves que vuelan, porque evidentemente no todas las aves vuelan. ¿Ok? Algunos quizás harán el intento de volar, pero no volarán. ¿Ok? Supongo que los pollos no vuelan, entonces evidentemente hay una condicionante que hay que agregar adicional a eso para informar que no todas las aves vuelan y cuál puede ser la condicionante
o la limitante que limita a ciertos tipos de aves la capacidad de volar. Entonces, depende de cómo se vaya armando esas estructuras lógicas para que el sistema pueda tomar esas inferencias usando la lógica. ¿Ok? Entonces, depende de los datos, depende de sus restricciones y sus acciones de acuerdo al tipo de datos que se va a cargar. ¿Ok? Existe una diferencia entre un sistema experto y un sistema basado en conocimiento. Un sistema basado en conocimiento es más general. Es una aplicación de uso exclusivamente de este motor de inferencias aplicado a cualquier sistema. ¿Ok? Puede no ser un sistema experto, pero un sistema experto en sí es un sistema que utiliza, como su nombre lo dice, un experto en un área. Y aquí requiere del trabajo de varios profesionales que puedan definir ciertas características que tiene que tener un sistema experto. Imagínense, por ejemplo, las características de de ciertos profesionales que tengan que ver con el tema de estar trabajando en pozos petrolíferos, ¿ok? Entonces, tiene que ser experto en minas, o no sé, estoy divagando porque no conozco mucho el campo. Tiene que ser un experto en química, tiene que ser un experto en geología. Entonces, tiene ciertas características que cumplir esos profesionistas para poder ubicarlos dentro de una área específica como lo es un experto. ¿Ok? Entonces, el experto, utilizando su expertise, es capaz de usar su lógica interna, su parte cognitiva, como dice aquí en el material, y extraer esa información que lo transforma en un conocimiento, y ese conocimiento es lo que se expresa en su salida y generalmente en acciones. ¿Ok? Entonces, decisiones al fin y al cabo. ¿Ok? Entonces, un estratega básicamente es una persona que toma decisiones, por lo que todos somos estrategas en nuestro accionar cotidiano. Incluso somos estrategas cuando estamos expuestos a ciertos eventos que nos hacen reaccionar. Por ejemplo, en, en presencia de algún evento que cause un accidente, entonces tratamos de reaccionar lo más rápidamente posible. Supónganse que están trabajando y son en una escalera y la escalera empieza a tambalear y quiere caerse. Entonces, ¿cuál sería nuestra reacción? Tratar de equilibrarnos. Entonces, surgen esas decisiones lo más rápido posible. ¿Ok? Entonces, cada persona está tomando miles de acciones de acuerdo a las decisiones que ha tomado. No todas las decisiones son correctas y otras son perfectibles en el sentido que en el tiempo podemos ir mejorando. No existe la posibilidad ni que las máquinas ni que los hombres tomen las decisiones correctas siempre, pero por lo menos podemos ir mejorando. ¿Ok? Entonces, los motores de inferencia nos ayudan a través de los sistemas basados en conocimiento, los sistemas expertos, a tomar decisiones que son más correctas. ¿Ok? Podemos cargar en un sistema experto información de tal forma a que cubra ciertas características de ciertos profesionistas y luego utilizar esa información, ya sea en la misma empresa o un software que se vende comercialmente para un profesionista en especial. ¿Ok? Supónganse un médico, entonces puede cargar ciertas características de varios pacientes y el sistema va a responder eso. Entonces es como una ayuda para la decisión que toma un médico. ¿Ok? Al final siempre las decisiones son humanas, pero los sistemas expertos son una gran ayuda hoy en día. La misma cosa para el cálculo de estructuras de una construcción. Entonces, los cálculos generados podrían ser cierta ayuda, pero al final, si una persona decide, nos puede dar el sistema los puntos donde requiere refuerzos en la construcción. Entonces aquí requiere
uso de algún material que tenga mejor performance, o aquí requiere que el área en sí sea mayor para que tenga mayor refuerzo. Ok, entonces el sistema nos va a dar los puntos críticos o donde tengamos que tener más atención, pero una decisión humana puede ser reforzar de más o de menos lo que nos da el software. Evidentemente deberíamos reformar, o sea, deberíamos considerar de esos cálculos y esas diferencias los puntos donde requieran mayor esfuerzo, inclusive aumentarlo si es posible. ¿Okay? Bueno, dependiendo de las características, ¿okay? Eso sería lo más ideal para poder realizar. Entonces, los sistemas expertos son una gran ayuda que tenemos hoy en día para utilizar. No todas las empresas ni no todos los software son sistemas expertos. Sistemas de los más tradicionales tenemos acá, que aquí está marcado acá con los sistemas administradores de base de datos. Son menores los software basados en conocimiento y son menores los sistemas expertos. ¿Okay? ¿Por qué esto? Porque requieren una alta inversión y depende mucho del área en sí que se quiere aplicar. De hecho, no todas las empresas pueden tener la posibilidad de tener estos tipos de software especializados por el alto costo en sí. ¿Okay? De hecho, hay muchas herramientas, pero son en empresas muy particulares las que desarrollan estas. ¿Okay? Y tienen otras aplicaciones que generalmente se requieren para poder hacer. Por ejemplo, hay sistemas de análisis finitos para ver el tema de estructura, para ver si va a funcionar o no. O sea, hay muchos sistemas de simulaciones especiales que se pueden utilizar para la parte de experto. ¿Okay? Simulaciones tan básicas como verificar, por ejemplo, si una persona es apta o no para un crédito, o mucho más complejas para analizar las estructuras de buques, por ejemplo, de barcos, estructuras de hormigón, si tienen esas capacidades. Bueno, hay muchos software de simulaciones que se pueden aplicar. Okay. Bueno, en los sistemas, los datos son la base de conocimiento, que esta base de conocimientos. De hecho, hay una herramienta bastante extendida aquí en Sudamérica, que es GeneXus, que es un sistema básicamente que lo usan para gestiones comerciales. ¿Okay? Y es un sistema generador de código, ¿okay? Que convierte el código a varias plataformas. Y originalmente ellos utilizaban el sistema Prolog, colocaron un, un compilador de Prolog dentro de su herramienta. No sabemos si compraron o utilizan algún Prolog en especial. Y básicamente utiliza la misma estructura que tiene Prolog, que tiene una base de conocimientos, unas reglas y unos hechos. ¿Okay? Son esos tres elementos. De hecho, a toda la estructura en sí que se usa para programar en GeneXus, su elemento principal es su base de conocimientos. Fíjense que acá estamos viendo base de conocimientos. ¿Por qué? Porque se tomó de la misma estructura. ¿Okay? Entonces, es una herramienta que se utiliza en la parte comercial y utiliza los principios básicamente de los sistemas basados en conocimiento y los sistemas expertos. El sistema GeneXus generalmente uno define unas estructuras y tiene cierta lógica básicamente que después desmembra esa información que nosotros estamos acostumbrados a cargar en archivos o que estamos acostumbrados a generar en modelos relacionales de base de datos, que lo conocemos como tablas. ¿Okay? Y luego definimos ciertas relaciones de tablas. El GeneXus analiza eso y de repente desmembra esos datos de forma
parecida a una estructura relacionales, pero de repente algunos datos pueden llevarlo en otra posición, ¿ok? Entonces toma ciertas decisiones en cuanto a la organización de datos principalmente, ¿ok? Entonces tiene una base de conocimiento. ¿Cómo ordena eso? Por los nombres que nosotros le estamos asociando, ¿ok? Básicamente estamos cargando como si fuera una base de datos. Entonces automáticamente por el nombre que nosotros estamos nombrando, él ya sabe cómo ordenar los datos. O sea, si definimos datos de clientes de una empresa, cualquier cosa que empiece con la palabra cliente, él va a organizar eso en un sistema de, vamos a suponer, de tablas, que evidentemente esa tabla va a contener los datos del cliente, ¿ok? Entonces ponemos cliente nombre, cliente apellido, entonces eh, todos los datos relacionados al cliente él va a separarlo y va a colocar en una posición. Y cuando hablamos, por ejemplo, de productos, entonces lo va a colocar en otra posición. Si empezamos a desglosar elementos de productos, entonces va a ser una estructura maestro de detalle, cabecera de detalle, y una parte de los productos va a llevar a la cabecera y otro al detalle. Eso lo vaya haciendo de forma automática de acuerdo a cómo vayamos colocando los nombres dentro de GENEX. Okay. Bueno. Y dentro de un sistema basado en conocimientos, eso es de forma general, tiene ciertas capacidades de acuerdo a la lógica con la que fue programado. Okay. Bueno, entonces los sistemas tradicionales no tienen base de conocimientos. En los sistemas basados en conocimientos sí, y en los sistemas expertos también, que casi es la misma cosa. Entonces los sistemas, los datos, la base de conocimientos se convierte en lo más importante. El código que lo explota, que es el motor de inferencias, se generaliza según los diferentes paradigmas. ¿Okay? Entonces, esos datos que en un sistema de base de datos se convierte en información, esa información aquí se convierte básicamente en una base de conocimiento y esa base de conocimientos es utilizada por el sistema de motor de inferencias para generar un resultado de acuerdo a la lógica que se aplique y las restricciones que se aplique a través de esas reglas. Esta base de conocimientos la produce un usuario experto en su dominio. Entonces, quien carga la base de datos en un sistema experto son personas expertas en su área y que conocen el campo al cual están referidos. Por ejemplo, los ingenieros de conocimiento son los diferentes, que son diferentes de los programadores de la interfaz o del propio motor de inferencia. ¿Okay? Entonces, se le llama ingenieros de conocimiento al experto que provee esa información, que no necesariamente es un informático o no necesariamente conoce de cómo programar o configurar una computadora. ¿Okay? Sin embargo, el término sistema experto se refiere a un sistema que imita actividades de un experto humano para resolver determinadas tareas en el dominio específico, es decir, una visión funcional del sistema. Acá viene una pregunta interesante. La pregunta sería la siguiente. Yo puedo crear un sistema basado en conocimiento o puedo crear un sistema experto. Más bien diría la pregunta, sistema basado en conocimientos, evidentemente me da esa sensación que necesita crearse por un sistema que tiene este motor de inferencias y una base de conocimiento. Entonces, podríamos dejar en la pregunta solo a los sistemas expertos. ¿Sí? Bueno, evidentemente si yo diría, necesito crear un sistema basado en conocimientos, creo que necesito tener estos elementos, porque está relacionado a eso. Pero un sistema experto solo requiere que la información sea generada por un experto. Entonces la carga del sistema sea generada por un experto. ¿Y qué más? Y que los resultados también estén de acuerdo o acorde a lo que espera un experto.
La gran pregunta es, ¿necesita un sistema experto estar programado eh, por un sistema basado en conocimiento? Creería que no. Creería que de repente un sistema de uso tradicional con unos cuantos case o unos cuantos if que básicamente eh, vayan tomando decisiones lógicas y teniendo en cuenta casi todas las posibilidades, se puede hacer un sistema experto que no es tan experto, evidentemente, pero que contenga casi todo el razonamiento lógico que se quiera aplicar. No va a ser lo mismo que un sistema de estas características que tenga un motor de inferencia, pero se puede acercar también de un sistema tradicional. Entonces, podemos hacer un sistema, por ejemplo, de consultas médicas que tengan en cuenta ciertas condiciones como, por ejemplo, influenza, COVID, eh, resfríos normales. Entonces puede detectar estas condiciones de acuerdo a los datos que se cargan y a las consultas que se realizan. Podemos llamar sistemas expertos, sí, porque solucionan cuestiones que atañen a un experto en su área. Pero ¿cómo está programado? Evidentemente está programado con una lógica más limitada que la que tendríamos acá con el motor de inferencias. Porque aquí, ¿cuál es la ventaja de tener este sistema con motor de inferencia? Aquí puede haber condiciones que no se han tenido en cuenta a la hora de programar. Pero como es un motor lógico, entonces me puede dar esa información. Como dijimos, en un ejemplo, le consulto al sistema si, por ejemplo, los pollos vuelan y el sistema me va a responder que los pollos no vuelan. ¿Por qué me va a responder eso? Porque tiene ciertas estructuras lógicas, aunque no se haya explicado explícitamente que los pollos no vuelan, el sistema de motor de inferencias tiene esa capacidad, de acuerdo a las restricciones que les brindo, que los pollos no van a volar. Entonces, por lo cual un sistema basado en conocimientos con estas características es mejor que uno que se pueda programar con una lógica tradicional. ¿Ok? Entonces, sin embargo, el término sistema experto se refiere a un sistema que limita las actividades de un experto humano para resolver una determinada tarea en el dominio específico. Es decir, una visión funcional del sistema. ¿Ok? Podemos separar entonces entre el conocimiento específico del problema con la base de conocimientos y una metodología para solucionar el problema de la máquina de inferencia. Los sistemas tradicionales, entonces, en un sistema tradicional el usuario representa el conocimiento y además debe definir cómo interacciona con el conocimiento previo y debe restablecer la secuencia de instrucciones de ese procesamiento, como dijimos. Yo puedo empezar a decir, va a cumplir esto, pero me puedo olvidar de unas cuantas características que lo hacen al sistema tradicional más limitado. En cambio, un sistema basado en conocimiento, el usuario experto define el conocimiento y el sistema lo integra directamente en la aplicación existente. Hay una mayor integración y una mayor posibilidad de que un sistema experto brinde mayor información que un sistema de generación tradicional de software. ¿Okay? Entonces, esa sería una diferencia fundamental entre un sistema tradicional y un sistema basado en conocimiento. En esta imagen pueden ver una visión de las áreas de desarrollo del sistema basado en conocimiento. ¿Okay? Entonces, podría abarcar más, pero estas son un ejemplo de los que podrían, de las áreas que podrían desarrollarse con un sistema basado en conocimiento. Un sistema de medicina, de finanzas, de química, aeronáutica, en la industria en general, la agricultura, la geología, la arqueología o cualquier otra de las ramas. Entonces podríamos extender esto en cualquier rama que hoy en día exista. Podemos
ver su aplicabilidad, ¿ok? Entonces, en dónde interactúan estas, eh, estas áreas en el desarrollo de software de estos tipos de profesionistas, ¿ok? Bueno, los sistemas expertos, un sistema de cómputo capaz de simular la conducta inteligente de un experto humano en el dominio específico y especializado con el objeto de resolver algún problema. Tenemos los sistemas de computación, de hardware y de software. Se usa mucho lo que es en el tema de simulación, los sistemas expertos. Generar una conducta inteligente, un experto que tiene fuente de pericia humana en el dominio. Un experto tiene la capacidad de que no solamente de generar información, sino básicamente de analizar y saber por qué se llegó a ese resultado, ¿ok? Eso es muy importante, el tema de pericias, ¿ok? Entonces, imagínense un análisis forense, donde básicamente a partir de un hecho final, yo voy para atrás y voy a tratar de armar un poco el antecedente del consecuente que se generó. Entonces, si ocurrió un asesinato, entonces no tenemos mucha información, entonces el forense con sus especialistas van a analizar el cuerpo de la persona y se van a dar cuenta que fue disparado con un arma de cierto calibre y van a utilizar la física, la química, más física y van a ver eh, el impacto y la profundidad de la bala. Pueden inclusive determinar la distancia aproximada eh, del cual fue disparado el proyectil, ¿ok? Entonces es como una ingeniería inversa, donde básicamente podemos, a partir del producto final, llegar a su materia prima, ¿ok? Entonces es irnos para atrás, ¿ok? Entonces tener eso. Y son muy importantes. Yo marcaría mucho este tema de simulación, que son una base muy importante en el desarrollo de cualquier sistema que se utiliza hoy en día. Casi todos nuestros desarrollos de ingeniería nos basamos en la simulación porque es en una etapa bien temprana de la planificación y del desarrollo podemos ir ajustando ciertos parámetros que se nos puede pasar y la simulación es mucho más económica. Imagínense que tengan que fabricar todo un edificio. Yo sé que no es así, pero imagínense eso, que tengan que generar todo un edificio y después tengan que analizar el sistema de fuerzas, de vientos o de algún sismo que puede repercutir en el edificio. Y el edificio no está en capacidad de soportar eso. Entonces tengamos que probarlo a prueba en vivo y forzar ciertas cortinas de viento para ver si eso sería después de terminar la hora. Entonces forzar un poco para ver si soporta la estructura. ¿Y qué pasa si no soporta la estructura y se daña o cae el edificio? Entonces por eso es muy importante la simulación. Entonces, en etapas tempranas de cualquier sistema experto que podamos tener la simulación. Y el dominio siempre es más limitado para un sistema experto, ya que básicamente es más especializado. Podemos decir que un sistema basado en conocimiento puede ser más general y un dominio específico más limitado, específico y especializado para un sistema experto. Características de los sistemas expertos. Pueden explicar su razonamiento o decisiones sugeridas, ya lo vimos. Puede explicar cómo llegó a ese resultado. Puede mostrar comportamientos inteligentes que tienen cierta lógica incorporada. Puede obtener conclusiones de relaciones complejas, como dijimos, para averiguar si una nave puede volar o no. Puede proporcionar conocimientos acumulados. Básicamente el sistema es una base de datos y puede aumentarse la información de esa base de datos o básicamente incluso usar las informaciones históricas de esas inferencias como
parte de esa información ya acumulada. ¿Ok? Entonces, también puede pasar el resultado como parte de informaciones eh, de su base de conocimientos. ¿Puede hacer frente a incertidumbre? Sí, porque dijimos que si le pasamos informaciones completas, entonces el sistema va a responder de forma correcta. Por ejemplo, si le decimos que los pollos no vuelan, evidentemente el sistema ya tiene esa capacidad. Entonces tenemos no tenemos esa incertidumbre. Pero en un sistema experto que no está preparado con informaciones si el pollo vuela o no vuela, entonces se le puede hacer preguntas con cierta incertidumbre y el sistema va a reaccionar y va a responder, ¿ok? De acuerdo a la lógica que se le haya aplicado. Bueno, en un sistema basado en reglas, esto vamos a ver ya cómo funciona internamente. Básicamente, esto es lo que tiene un sistema basado en conocimiento. Vamos a hacer que se planten lechugas, ¿ok? Y las lechugas van a crecer grandes. Entonces, tienen un antecedente y un consecuente, ¿ok? Y unas reglas que se le aplican. Las reglas que generalmente conocemos en la lógica y también en la parte de informática es la condicionante sí entonces. Condición, acción, reacción, ¿ok? Eso es lo que tenemos. Una condición que lleva a una acción y genera una reacción, ¿ok? O un resultado. Vamos a ver esto en un ejemplo, ¿ok? Tenemos los datos, que son los hechos, y básicamente los datos son que se plantan lechugas, ¿ok? Y los resultados son que las lechugas crecen grandes, ¿ok? Son datos estos. Entonces, a partir de ahí se van a generar las condicionantes que son las reglas. Fíjense esto, se plantan lechugas y llueve sobre las plantaciones de lechugas. Estos son los datos o los hechos. Que se plantan lechugas y que llueve sobre las plantaciones de lechugas. ¿Ok? Dos datos o dos hechos, dos facts en inglés. Se planta la lechuga y llueve sobre las plantaciones de lechuga. Y nuestra regla dice, entonces tenemos unas reglas que dice que si se cumplen estos dos hechos, entonces las lechugas crecen grandes. Entonces son antecedentes y consecuentes. Y dice así, si se planta lechugas y llueve sobre las plantaciones de lechugas, entonces las lechugas crecen grandes, que es lo que se espera, ¿ok? Entonces, eh, en el caso del pollo pueden decir, voy a hacer una invención de algún dato, que no sé si es cierto, porque hay que analizar o conocer del tema, ¿ok? Si es un ave y pesa mayor de 4 kilos, entonces el ave no vuela. Estoy divagando, pero sería esa. Entonces, mi hecho es que es un ave y el otro hecho es que pesa más de 3 kilos. Y la condicionante y acción básicamente es que no vuela. Entonces, esa es mi restricción o regla. Entonces, si es un pollo, entonces, ¿cuáles serían sus datos? Que es un animal, que es un ave, que es un pollo. Y nuestro pollo pesa 5 kilos. Una exageración que no es cierta. Mi pollo pesa 5 kilos, entonces mi restricción me decía que si pasaba de 3 a 4 kilos, entonces no vuela. Entonces mi respuesta sería, si el ave es un pollo y mi ave pesa 4 kilos y medio, entonces el pollo no vuela, de acuerdo a la restricción, que es esta parte que está acá. Ahora, se planta lechuga son hechos. Y existe una conjunción que es esta lógica, que es este y que está acá. Y llueve sobre las plantaciones también son hechos. Y las reglas son las restricciones que se aplican.
Entonces, la regla dice, las lechugas crecen grandes. Y también pueden modificar los hechos. Entonces, estos mismos hechos pueden formar parte de nuestra base de conocimientos posteriormente. ¿Ok? Depende de cómo son programados. Entonces, si solamente son hechos que no van a tener retroalimentación, pero si se requiere retroalimentación, entonces también estos resultados deberíamos cargar en nuestra base de conocimiento. Bueno, ahora vamos a ver una parte un poco más práctica que es básicamente un lenguaje. Existen varios lenguajes para procesar sistemas bajo conocimiento y sistemas expertos, ¿ok? Que tienen la lógica que estamos viendo de una base de conocimiento. Una de ellas es el lenguaje Prolog y otra es el lenguaje Lisp, o básicamente su modificación o uno que se había creado específicamente con esas características, que es el lenguaje Eclipse. Y acá dice una versión del lenguaje Lisp es el lenguaje Eclipse creado en la NASA a, a la época de 1980, más o menos se creó, y es un sistema basado en conocimiento. Es posible incluir parte de ese funcionamiento de Eclipse en el lenguaje Python a través de la librería denominada PyNow, en inglés que llamaba conocimiento, okay, no, o sistema basado en conocimiento. Okay. Actualmente dicha librería se denomina experta y no hay mucha documentación respecto, pero sí en español no hay, pero en inglés la tienen aún en su misma dirección. Okay. Es la librería experta y lo van a encontrar acá, pyp.org/project/experta. Y si van a instalar la librería en el Python, tienen que escribir pip install experta y se va a bajar en su Python la librería experta y acá tienen ejemplos y toda la documentación que puedan requerir. ¿Okay? En el material tienen este ejemplo que básicamente está hecho en Google Colab y vamos a irnos de ahí. Copian esa dirección y lo pegan y tienen acceso al código fuente de esto, ¿ok? Y tienen la explicación aquí de lo que básicamente hace. Pip en la línea de comandos para cargar la librería experta desde internet si no se cargó todavía instalar el plugin de experta. ¿Okay? Entonces, ven eso que les expliqué, pip install experta y se carga aquí la librería. ¿Ok? Después, importa las librerías, importa la línea de números randómicos para usar choice y importa las librerías expertas que cargan en el sistema de Google Colab. ¿Ok? Luego vamos a definir una clase semáforo, class like semáforo, y le van a pasar los facts, que son los facts que son básicamente los hechos. Y aquí inicializa la clase semáforo. Ok, entonces class like es la clase de semáforo. Es una versión orientada a objetos. Bueno, y ahora va a definir la clase robot cruza la calle. Y van a definir estas reglas que están acá. ¿Okay? Y básicamente van a ver el robot y van a definir estas reglas de acuerdo al color. Imagínense que el robot está caminando. Imagínense que el robot está caminando. Voy a ir más una imagen. Bueno, aquí tienen básicamente lo mismo que le coloqué en la diapositiva. Bueno, ok. Entonces, imagínense que tengan un pequeño robot y el robot tiene una cámara que está observando el semáforo. Y como sabemos, tiene tres posibilidades o tres estados del semáforo. ¿Okay? Y esto es lo que va a hacer
el robot de acuerdo eh, a cómo él ve el semáforo. Si, y acá ya tienen la condición para reaccionar. Fíjense que es condición y acción, ¿ok? Condición, acción. Entonces, en las reglas le ponemos esto. Si el semáforo es de color verde, o sea, las luces del semáforo es color verde, entonces lo que va a hacer el robot es caminar. Va a definir una cierta acción que es caminar. Si la luz es de color roja, entonces no va a caminar, va a parar. ¿Ok? Y ahora viene si es de color amarilla. Entonces, si la luz es de color amarilla y o está intermitente el color amarillo, entonces ponga atención con respecto a la luz. ¿Ok? Eso es lo que hace eso. ¿Ok? Y aquí ejecutamos eso. El robot, esto es la definición de las clases y sus acciones a través de los hechos y las reglas, ¿ok? Y que ya están precargadas acá. Y este es el resultado del programa principal. Robot cruza la calle, es una clase y se carga dentro del objeto engine. Ponemos reset para inicializar todo el proceso. Es como el init. Luego declaramos, le pasamos los parámetros que va a tener nuestros semáforos, que son estos colores: verde, amarillo, amarillo intermitente y rojo. ¿Ok? Son las condiciones que tiene. Y usamos la opción choice, que es generar de forma aleatoria uno de ellos, seleccionar de forma aleatoria uno de ellos. Entonces, al semáforo le va a pasar aleatoriamente o rojo o amarillo intermitente o verde. ¿Ok? Entonces genera uno aleatorio y le pasa al sistema y luego ponemos git run. Entonces va a ir aquí a robot cross street y dependiendo de la forma aleatoria que se ha generado, entonces no va a dar por resultado evidentemente. En este caso quedó en rojo, que no camina. ¿Okay? Bueno, entonces esto se ejecuta acá directamente, pero tienen que ejecutar desde el principio evidentemente porque tiene que estar cargado las librerías. ¿Ok? Entonces, si me da errores porque no está instalado esta parte y necesitan llegar hasta ahí, y para eso necesitan ejecutar desde aquí. ¿Ok? Bueno, entonces ahí se dan cuenta que me dio error. ¿Ok? Entonces necesitan ejecutar esto. Este ya está ejecutado aquí. Y también los otros tienen que levantar la librería y así. ¿Ok? Bueno, y ahí. Bueno, ok. Y así se van a ir probando. Ok. Bueno, acá también un ejemplo que está también entre los materiales que básicamente hace lo mismo. Ok. Y en este caso
se desarrolla el factorial de un número, ¿ok? Y pueden verificar esto cómo se desarrolla el factorial, ¿ok? Para el factorial se definen las reglas que básicamente es una versión eh, con reglas como ven acá, pero básicamente es una versión que nosotros le conocemos como una versión recursiva, ¿ok? Entonces es una versión recursiva. Estos lenguajes tienen unas características que no tienen en las estructuras de programación tradicionales. Estoy hablando de los lenguajes no de Python, sino más bien estoy hablando de los lenguajes que tienen este tipo de lógica o sistema basado en conocimientos. Por la estructura en sí que fueron desarrollados, básicamente corresponden a una forma de trabajar básicamente casi de lenguaje natural. Para la época, evidentemente, fue un avance interesante porque es una estructura de trabajo donde no requiere eh, ciertas estructuras de programación, no tiene los ciclos for. Entonces, ¿cómo vas a recorrer si no tenés los ciclos while for? La solución que le dieron es usar la recursividad, porque la recursividad llama a una función n veces, entonces si vamos a hallar el factorial de un número, por ejemplo el factorial de 5, entonces vamos a llamar una vez y luego va a restar. Entonces va a ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y la condición de salida, cuando llega a 1 o es menor a 1, entonces sale fuera del ciclo y ahí se recompone todo eso y hace las multiplicaciones. Pero esa información eh, tiene que estar guardada en las reglas. A ver. En este caso, suma de 1 en 1. Okay. Suma en 1 en 1. Acá tienen todas las explicaciones si necesitan. Okay. Pero hace casi lo mismo. Okay. La condición de salida es cuando el resultado llega a 0. Okay. ¿Por qué? Porque la condición es... El factorial de 5 sería así. A ver, voy a escribir acá. 5, 4, 5, 4, 3, 2 y 1. Y luego viene 0. Okay. Entonces, al llegar a este punto, entonces tenemos que romper el ciclo ficticio que se genera. ¿Okay? Y eso lo hacemos acá. Cuando n es 0, entonces el resultado es 1. ¿Okay? En este caso, en vez de restar, estamos sumando. Para ver una versión recursiva, pues, les voy a mostrar que tengo en ChatGPT. Entonces, acá le pasan el factorial de 5 y el resultado de 120. ¿Okay? En ChatGPT creo que tengo también lo mismo, pero es la versión que más me gusta. A ver, ¿dónde está? Creo que es esta, ¿no? Es lo mismo, ¿ok? Desde Python entonces importa la librería experta que ven acá y en esta clase voy a definir factorial y voy a crear una regla, ¿ok? Y salimos cuando el valor llega a 1, ¿ok? Porque va a ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ahí salimos. Y nuestro cálculo de factorial es el número por el número anterior. Entonces 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ok. Y cuando llegamos a factorial, lo que va a hacer es este cálculo. Si n es 0, entonces sale fuera y devuelve ese valor, pero va a devolver el número n por
por el número n-1. Entonces aquí va a ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y cuando llega a 0, entonces retorna ese valor. ¿Está? Y cuando creamos el objeto a partir de la clase que se llama motor, entonces le damos reset, le pasamos el parámetro que es 5 y nos va a devolver 120. ¿Okay? Tienen estas herramientas de ChatGPT para ver otros ejemplos o si quieren hacer alguna aplicación que tengan que ver con Experta, lo pueden hacer. ¿Por qué es importante utilizar Experta con clips dentro de Python? Acá tienen las respuestas. Clips permite definir reglas de producción if-then, lo que facilita tomar decisiones automatizando sin necesidad de programar manualmente cada escenario posible. Estábamos viendo el ejemplo de los pollos, ¿ok? O bien otra ave, ¿ok? No necesito programar todas las condiciones necesarias, simplemente aplicar ciertas reglas que se van a cumplir. Y mediante Experta pueden hacer. Tienen herramientas como ChatGPT y otras de generación de código que les puede ayudar a definir estas reglas sin que manejen muy a fondo clips. Lo prueban y ven cómo es el resultado. Carguen unos cuantos facts que son datos o permitan acceder a cierta información desde otra fuente de datos y utilicen este clips y vean qué tal les funciona. ¿Okay? Son herramientas que ustedes tienen a nivel de programación, ¿okay? En cualquiera de sus actividades estudiantiles, laborales o extralaborales, ¿okay? Ya sea de investigación o bien comerciales. ¿Okay? De repente prueben esto o acuérdense de aquí a unos años que tienen estas herramientas que pueden ser muy útiles para quitar mejor provecho para condiciones que no están totalmente definidas y que mediante una lógica pueden dar por resultado. Acuérdense de esto en algún momento y utilicen una herramienta como ChatGPT para que les genere el código y prueben y ajusten si requieren utilizarlo. Ese es el consejo que les puedo brindar de esta materia, que es básicamente, como su nombre lo dice, ingeniería de conocimiento, y ven que, que es algo que nació prácticamente con la inteligencia artificial. De hecho, el nombre es de inteligencia artificial y es la evolución de la inteligencia artificial, pero van a decir clips ya no se usa, es cierto, pero está incorporado con las herramientas en Python que pueden quitar sus ventajas. ¿Okay? Estas reglas se pueden integrar a Python, ¿okay? Que es una herramienta bastante flexible. Como conclusión, entonces dice, integrar clips con Python con Experta puede ser útil para sistemas expertos modernos. Hoy en día podemos hacer sistemas expertos con clips utilizando Python a través de la librería Experta, automatizando procesos y toma decisiones transparentes sin necesidad de depender únicamente de la inteligencia artificial basada en datos. Tienen en mente alguna aplicación que pueda probarlo y decidan y lo hagan la consulta pertinente. ¿Okay? Entonces, antes esta librería se denominaba PyNode y ahora eh, se denomina Experta. ¿Okay? Refiriéndose específicamente a los sistemas expertos. Muchas gracias. Tienen ahí el código en la presentación. Empiecen a mirar eso y muchas gracias.